El olor. En las calles de Pekín siempre había un olor. Especias, sudor, estiércol de caballo, vapor de arroz. Pero hoy había otro olor, más profundo, el olor del miedo, y nadie sabía que este olor permanecería durante 1000 días. Era primavera de 1905, los últimos años de la dinastía Qing. El imperio se pudría, había hambre en las calles, el pueblo estaba inquieto. Pero los asuntos del palacio continuaban. La justicia debía distribuirse. Los criminales debían ser castigados. Y algunos castigos requerían una habilidad especial que solo unos pocos dominaban. Wei Sang era un hombre de 45 años. Llevaba 20 años haciendo el mismo trabajo. Verdugo. No sabía hacer nada más. Había asumido este trabajo a los 25 años en lugar de su padre. Su padre también era verdugo, su abuelo también. En la familia, esto era una profesión que se transmitía de generación en generación como una maldición. Las manos de Wei eran duras y grandes. No había expresión en su rostro, no había luz en sus ojos. Había matado a cientos de personas. Había torturado a cientos de personas. Ya ni siquiera recordaba el número. Tenía esposa y 2 hijos. Parecían una familia normal. Pero cuando Wei llegaba a casa por la noche, nadie podía mirarlo a los ojos, porque sabían lo que esas manos habían hecho ese día. Pero el trabajo de hoy era especial, porque hoy haría Lynchi, la tortura de los 1000 cortes, la separación lenta del cuerpo en piezas, pequeños cortes. Cada pieza se cortaba con cuidado. El criminal se desmantelaba, consciente, sin morir. A veces duraba 3 días, a veces una semana. El método de muerte más doloroso jamás inventado por el hombre. Y Wei era un maestro en esto, pero no sabía que esta vez las reglas cambiarían de maneras que nunca imaginó. Esa mañana, Wei fue temprano al trabajo. Preparó sus herramientas, el gran cuchillo chino, cleaver, el cuchillo pequeño para desollar, el bisturí de punta fina para hacer cortes precisos. Los afilaba, su mano estaba acostumbrada, los mismos movimientos durante años, pero hoy sus manos temblaban ligeramente y no sabía por qué. La jaula de bambú estaba lista. Un poste en el centro, el criminal sería atado a él. Alrededor plaza abierta. El pueblo se reuniría, observaría. Así debía ser. Todos debían ver, todos debían temer. Pero nadie sabía que lo que verían no sería la verdad. Por la tarde trajeron a la mujer. Su nombre era Mei Ling. 32 años. La habían traído de su pueblo. La acusación, brujería negra. No había matado a nadie, no había dañado físicamente a nadie, pero en el pueblo pasaban cosas extrañas. Algunos enfermos se curaban, otros morían. Las cosechas de los agricultores a veces eran abundantes, a veces se secaban. Y todos miraban a Mei Ling con sospecha creciente. Otro brujo, el verdadero brujo negro del pueblo, la había acusado. Había una vieja enemistad entre ellos. Los jueces no buscaron pruebas. El pueblo gritó. Mei Ling fue declarada culpable, y su castigo fue Lynchi. Pero lo que nadie sabía era que Mei Ling realmente era una bruja poderosa que dominaba a los Jin oscuros de las antiguas montañas. Wei vio a Mei Ling por primera vez y se detuvo un momento. No había miedo en los ojos de la mujer. Tampoco había ira, solo conocimiento, como si supiera algo, solo ella lo sabía, y miraba a Wei. Y en esa mirada había una promesa que el verdugo no podía comprender todavía. «Tú eres mi verdugo», dijo Mei Ling con voz tranquila. Wei no respondió. Nunca hablaba con los criminales. Era una regla que había seguido durante 20 años, sin excepción. «Y yo soy tu maldición», continuó la mujer. Luego sonrió. Era una sonrisa extraña. No de dolor, sino de conocimiento.
y Wei sintió algo frío recorrer su espina dorsal por primera vez en décadas. Wei la ató a la jaula de bambú, brazos abiertos a los lados, piernas firmes en el suelo, cuerpo justo en el centro. Toda la plaza podía ver. El pueblo se reunió. Cientos de personas. Desempleados, niños, ancianos. Todos querían ver Lingchi, un entretenimiento lleno de horror. Pero en esta multitud había 5 hombres que no sabían que sus destinos estaban entrelazados en una cadena que no podría romperse. Estaban Wei el verdugo, Li Feng, el acusador que había mentido sobre Mei Ling, el juez Huang, que había dado la sentencia, el comandante Chen, que había dado la orden de arresto, y el guardia Wang, que había encadenado a Mei Ling sin decir nada. 5 eslabones en una cadena, y la cadena estaba a punto de apretarse alrededor de sus cuellos uno por uno. Wei tomó el cuchillo. El primer corte era el más importante, era simbólico. Mano izquierda, punta del dedo índice. Un pequeño corte, solo unos milímetros de carne. Un comienzo que prometía 999 cortes más. El cuchillo se acercó al dedo de Mei Ling. Wei miró la cara de la mujer mientras presionaba. La mujer todavía sonreía. Entonces Wei presionó. La sangre fluyó. La carne se rompió. La punta del dedo cayó al suelo. El pueblo gimió. Algunos aplaudieron. Y en ese momento exacto, en algún lugar de la ciudad, algo cambió en el tejido de la realidad. Mei Ling gritó. Su rostro se arrugó de dolor. ¡Ah! Gritó. ¡Duele! ¡Duele mucho! Su actuación era perfecta. Todos creyeron que había sido cortada. Pero la verdad era diferente. El cuchillo había pasado a través del aire. No había tocado su carne. Los Jin habían doblado la luz. Habían engañado a todos los ojos. El dedo de Mei Ling estaba completamente intacto. Y nadie lo sabía excepto ella. Wei asintió. El trabajo estaba hecho. El primer corte exitoso. Continuarían mañana. Pero mientras guardaba sus herramientas, no sabía que en su propia casa el destino ya había comenzado a tejer su red. Por la noche, Wei regresó a casa. Su esposa había preparado la cena. Sopa de arroz, verduras al vapor, un poco de cerdo. Wei comió en silencio. No habló en absoluto. Nunca hablaba después del trabajo. Las palabras se habían secado en su garganta hace años. Después de cenar, pasó a la cocina. Quería picar cebolla para el día siguiente. Su esposa bebía té. Los niños dormían en la habitación trasera. Wei tomó la cebolla, la puso en la tabla. Tomó el cleaver, no el mismo cuchillo, un cuchillo de cocina pero similar. Lo levantó, lo bajó. Había hecho este movimiento miles de veces, pero esta vez algo salió mal. Su mano resbaló. Normalmente no resbalaba. No había resbalado en 20 años, pero esta vez resbaló. El cuchillo no fue a la cebolla, fue a su propio dedo. Mano izquierda, dedo índice, la punta. La carne se rompió. La sangre brotó. Un grito salió de la boca de Wei. ¡Ah! Y en ese grito había la misma intensidad de dolor que Mei Ling había fingido horas antes. Su esposa corrió. ¿Qué pasó? Wei sostenía su dedo. La sangre fluía. Se resbaló. El cuchillo se resbaló. Su voz temblaba de confusión y dolor. Su esposa trajo un paño, lo vendó. Has sido verdugo durante 20 años. ¿Es la primera vez que olvidas cómo sostener un cuchillo? Había reproche en su voz, pero también preocupación. Wei no respondió. Miró su dedo. El corte era exactamente, el mismo que el corte que había hecho a Mei Ling ese día. El mismo lugar, la misma profundidad, el mismo ángulo. Era como si alguien hubiera copiado su trabajo y lo hubiera aplicado a su propia carne. Debía ser una coincidencia. Eso se dijo a sí mismo,
mientras yacía en la cama esa noche, incapaz de dormir. Solo una coincidencia, pero en lo profundo de su mente algo susurraba que las coincidencias no existían en el mundo de Mei Ling. El segundo día, Wei fue de nuevo a la plaza. Mei Ling estaba en la jaula. Había pasado la noche allí, congelada, hambrienta, sedienta, pero esa sonrisa todavía estaba en su rostro. Y cuando Wei la miró, ella le devolvió la mirada con una intensidad que lo hizo estremecerse. Wei la miró. La mano izquierda de la mujer era visible. Miró el dedo. Debería haber una venda en el lugar del corte, manchada de sangre. Pero Wei no notó nada. No podía notar, porque lo que no veía era esto. Bajo la venda no había herida. El dedo estaba completamente intacto. Nunca había sido cortado. Pero Wei no vio esto, porque no se suponía que lo viera. Los Jin habían cerrado sus ojos a la verdad. El corte de hoy, lóbulo de la oreja derecha. Wei tomó el cuchillo, se acercó, miró la oreja de Mei Ling, pequeña, delicada. La parte del lóbulo era suave. Un corte sería suficiente. Wei cortó, o pensó que cortó. El lóbulo de la oreja cayó, la sangre fluyó. Mei Ling gritó, esta vez más fuerte, ¡ah! ¡Por favor, detente! ¡Por favor! Su actuación era magistral, cada grito calculado para máximo efecto. El pueblo se rió. Algunos gritaron, ¡te lo mereces! ¡Bruja! ¡Demonio! Y en esa multitud, Li Feng, el verdadero brujo que había acusado a Mei Ling, sonreía ampliamente. Pronto, su sonrisa se convertiría en un grito. Wei terminó su trabajo. Regresó a casa. Por la noche su esposa y sus hijos estaban sentados en el jardín. El clima era hermoso. Wei decidió partir leña. Faltaba para el invierno. Tomó el hacha. Puso un trozo de leña en el tronco. Levantó el hacha. Golpeó. La leña se partió en dos. Iba bien. Tomó otro. Levantó. Golpeó. Y el hacha rebotó. Había un nudo en la leña. El hacha rebotó de allí. Giró en el aire e impactó en su oreja derecha, parte del lóbulo. La carne se rompió. La sangre brotó. Wei gritó, ¡maldición! Y mientras caía al suelo sosteniendo su oreja, no podía entender cómo un movimiento que había hecho 1000 veces podía salir tan terriblemente mal. Su esposa e hijos corrieron. Wei estaba en el suelo, sostenía su oreja. El lóbulo de la oreja estaba en el suelo, sangriento. ¿Cómo pasó esto?, preguntó su esposa en shock. No sé. Había un nudo en la leña. El hacha rebotó. Su voz se quebró con algo más que dolor, con el comienzo del miedo. Su esposa vendó la oreja, pero el lóbulo se había ido. Junto con el dedo del primer día, ahora Wei tenía 2 heridas, y ambas eran exactamente las mismas que los cortes que había hecho a Mei Ling. Y en algún lugar profundo de su mente comenzó a formarse una terrible comprensión. Esa noche, Wei no pudo dormir. Pensó, 2 días, 2 cortes, 2 accidentes, los mismos lugares. Esto no podía ser coincidencia. ¿O sí? No, estaba siendo tonto. Solo eran unos días de mala suerte. Mañana sería más cuidadoso. Pero el miedo ya había echado raíces en su corazón. El tercer día llegó. El corte de hoy, pie izquierdo, dedo meñique. Wei tomó el cuchillo, se acercó. Mei Ling lo miró, y esta vez habló en silencio, solo lo suficiente para que Wei oyera. Cada corte que crees hacer, en realidad te estás cortando a ti mismo. Y en sus ojos bailaba una luz que no era humana. Wei se congeló. ¿Qué dijiste? Soy una bruja Wei Shang, una bruja real, y esta es mi maldición. No me estás cortando. Los Jin te están cortando a ti. Su voz era suave, pero cada palabra era una daga. Wei sacudió la cabeza. ¡Tonterías! Te veo. Todos te ven. La sangre es real.
Pero incluso mientras hablaba, la duda comenzaba a filtrarse. Mei Ling sonrió. Ver y verdad son cosas diferentes, pero no te preocupes, lo aprenderás. Después de 1000 días, lo sabrás muy bien. Y entonces ella cerró los ojos, preparándose para otra actuación. Wei se enojó, bajó el cuchillo rápidamente. El dedo del pie se desprendió. La sangre fluyó. Mei Ling gritó. Wei se dio la vuelta, se fue rápidamente. Su corazón latía. Esa noche, cuando llegó a casa, temblaba. Era medianoche. Wei dormía. Pero en su sueño, escuchó algo. Sonido de rasguño. Pequeños clics en el suelo de madera, un animal, algo que no debería estar en su habitación. Abrió los ojos. Estaba oscuro. La luz de la luna se filtraba ligeramente por la ventana. Trató de ver algo, y vio. Era una rata grande, o quizás una rata de agua. Estaba junto a la cama, miraba sus pies, y en sus ojos había una luz roja que no era natural. Wei quiso patear, pero llegó tarde. La rata, o lo que fuera, se abalanzó. Sus dientes se hundieron en el dedo meñique del pie izquierdo. Wei sintió un dolor agudo, intenso. Gritó, pateó. La rata salió volando, pero el dedo se había ido. La rata se lo había llevado. Exactamente el mismo dedo que había cortado a Mei Ling ese día. Su esposa e hijos se despertaron con sus gritos. Entraron corriendo. Wei estaba en el suelo, sostenía su pie, sangraba. El dedo meñique había desaparecido. ¡Una rata! ¡Una maldita rata!, gritaba. Pero incluso él no creía completamente que fuera solo una rata. Su esposa vendó el pie, pero el dedo se había ido. 3 días, 3 cortes, 3 accidentes, los mismos lugares exactos. Y ahora Wei sabía que no era coincidencia. Mei Ling había dicho la verdad. Pero si era verdad, entonces, ¿qué pasaría en los siguientes 997 días? El cuarto día, Wei no quiso ir, pero tenía que ir. Era su trabajo. Si no iba, lo ejecutarían. Así que fue. Pero esta vez con miedo, miedo real. Un miedo que no había sentido en 20 años de matar. Cuando llegó a la plaza, vio algo más. Li Feng estaba allí. El brujo que había acusado a Mei Ling estaba en la multitud, mirando, sonriendo, disfrutando del espectáculo. Pero su sonrisa estaba a punto de desaparecer. El corte de hoy, uña del pulgar de la mano derecha. Wei arrancó la uña. Mei Ling gritó. La multitud pitoreó. Wei terminó, regresó a casa. Toda la tarde fue extremadamente cuidadoso. No usó ninguna herramienta afilada. No hizo nada peligroso. Se sentó en su habitación, esperando. Pero la maldición no esperaba su conveniencia. Por la noche se fue a la cama. Pensó que estaba a salvo. Se durmió. Pero en su sueño, sus manos se movieron. En su sueño, agarró su propio pulgar derecho. Y en su sueño, tiró. Tiró tan fuerte que la uña se desprendió. Se despertó con un grito. La uña estaba en su mano. El pulgar sangraba. Se había arrancado su propia uña mientras dormía. Y no tenía control sobre ello. Su esposa ya no decía nada. Solo lo miraba con miedo. Porque ella también había comenzado a entender. Algo estaba muy mal. Su esposo estaba maldito. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pero Wei no era el único. Porque esa misma tarde, Li Feng estaba en su casa. Estaba preparando la cena. Pollo. Cortaría el cuello del pollo con un cuchillo. Sostuvo el pollo, levantó el cuchillo, y el pollo de repente se agitó. Golpeó la mano de Li Feng. La mano se balanceó. El cuchillo perdió el control y se clavó en la oreja derecha de Li Feng. El lóbulo de la oreja se cortó por la mitad. ¡Ah!, gritó Li Feng. La sangre salpicó por todas partes. Su esposa corrió. ¿Qué hiciste? Pero Li Feng sabía. Él sabía, porque él era un brujo.
Conocía las maldiciones y acababa de ser alcanzado por una. La misma oreja que Mei Ling había perdido el segundo día. El quinto día llegó. El corte de hoy. Una tira fina de carne de la mejilla izquierda. Wei desolló la piel. Mei Ling lloró. Y esa noche, en algún lugar de Pekín, el juez Huang estaba afeitándose. Usaba una navaja. La sostenía en su mano con el pequeño espejo. Se afeitaba cuidadosamente. Era un ritual que había hecho durante 30 años. La navaja tocó la mejilla, la deslizaba, y de repente su mano tembló. No sabía por qué, solo tembló. La navaja entró muy profundo. De la mejilla izquierda un corte largo. La piel se desprendió. La sangre fluyó. «¡Maldición!», susurró Juan. Se miró en el espejo y tuvo miedo, porque ahora él también lo entendía. La mujer que había condenado, la bruja. Ella realmente era una bruja, y su maldición había comenzado. El sexto día, Wei llegó temprano. Esta vez miró cuidadosamente. Miró la mano izquierda de Mei Ling. Había cortado el dedo el primer día. Debería haber una venda, debería haber una herida. Pero el dedo estaba completamente intacto. Wei frotó sus ojos. Miró de nuevo. El dedo seguía intacto. Nunca había sido cortado. Esto es imposible», murmuró. Pero incluso mientras hablaba, los Jin ajustaban su percepción, haciéndole ver lo que debía ver. Mei Ling lo miró. Sonrió. «Wei Zhang, ¿me ves? ¿Realmente me ves?». Y su voz tenía capas. No solo su voz, sino las voces de 100 Jin hablando al unísono. Wei retrocedió. «Tú nunca fuiste herida». La comprensión llegó como agua helada. «No, nunca fui herida. Los Jin me protegen. Solo estás cortando el aire, pero cada vez que crees que cortas, uno de la cadena es realmente cortado». Y entonces ella enumeró los nombres que Wei no sabía que estaban conectados. Tú, Li Feng, el juez Juan, el comandante Chen, el guardia Wang, 5 eslabones. 5 culpables. Yo corto a uno de ustedes. Ese corte va a uno de ustedes. Rotativo. Justo, ¿no? Y su sonrisa era terrible de contemplar. El corazón de Wei latía salvajemente. «No, yo solo estoy obedeciendo órdenes». Era la súplica eterna del verdugo, del soldado, del cómplice. «Todos dicen eso», dijo Mei Ling. La voz se endureció. El verdugo dice: «Solo estoy haciendo mi trabajo». El soldado dice: «Solo estoy obedeciendo órdenes». El juez dice: «Solo estoy aplicando la ley». El acusador dice: «Solo dije mi sospecha». Pero al final, ¿quién muere? El inocente. Siempre el inocente. Y por eso la cadena debe romperse, con sangre. Sus palabras eran una sentencia. «Yo puedo detenerlo. Puedo dejar el trabajo». Wei estaba desesperado ahora. «No», dijo Mei Ling. «Ahora es tarde. La maldición ha comenzado. 1000 cortes no se detendrán hasta que se completen. Continuarás cortando, y cada vez que cortes, uno de ustedes sufrirá daño, hasta que todos ustedes mueran. Y entonces, tal vez, solo tal vez, la justicia será servida». Y sus ojos brillaban con un fuego que no era de este mundo. Wei se dio la vuelta. Quiso correr, pero sus pies no se movieron, porque alrededor había guardias imperiales, había pueblo. Todos esperaban. Tenía que hacer el trabajo. No tenía otra opción. La trampa se había cerrado y no había salida. Los días pasaron, las semanas pasaron, los meses pasaron. Cada día un corte. Cada día alguien resultaba herido. La cadena giraba. Wei, Li Feng, Huang, Chen, Wang, Wei, Li Feng, Huang, Chen, Wang. Un ciclo implacable de dolor. El día 30, el cuerpo de Wei ya estaba herido en 10 lugares. Dedos, oreja, pies, mejillas. Un nuevo accidente cada día. Fue al médico. «¿Qué me está pasando?».
Su voz era un gemido. El médico estaba perplejo. Eres muy propenso a accidentes, pero tus heridas es como si alguien te estuviera cortando, con un bisturí de manera ordenada. Nunca he visto algo así. Y había miedo en sus ojos porque los médicos saben cuando algo no es natural. Wei no pudo responder, porque ¿cómo podía explicar? ¿Cómo podía decir que cada herida en su cuerpo era un reflejo de una tortura que él estaba infligiendo a una mujer que nunca fue realmente herida? El día 50, Li Feng estaba volviéndose loco. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Un nuevo accidente cada día. Pico de pollo, cuchillo resbalado, quemadura de fuego, caída de piedra. Quiso huir del pueblo, pero cada vez que intentaba escapar, un nuevo accidente ocurría. Era como si los Jin lo siguieran. Una noche lloró. «Mei Ling, perdóname, por favor». Su voz se elevó a las estrellas indiferentes, pero nadie respondió, porque el perdón no venía fácilmente para aquellos que habían mentido para enviar a un inocente a la muerte más dolorosa imaginable. El día 75, el juez Huang ya no podía ir a la corte. Su cuerpo estaba herido, era difícil caminar. Quiso renunciar. Fue al emperador con su súplica, pero el emperador no aceptó. La enfermedad no es excusa, continuarás tu trabajo. La máquina de la justicia imperial no podía detenerse por un hombre, ni siquiera un juez. Juan yacía en su cama, cada día una nueva herida, a veces medianoche, a veces después del mediodía. Nunca podía predecirlo. El miedo se convirtió en su compañero constante. Solo era un juez, murmuraba en su delirio. Solo. Pero sus palabras no tenían significado, porque él había golpeado el martillo, él había pronunciado la sentencia, y ahora la sentencia se estaba ejecutando sobre él. El día 100, el comandante Chen estaba aterrorizado. Sería despedido del ejército, porque ya no podía sostener una espada. Sus dedos estaban desgarrados, sus brazos cortados. Un soldado que no puede luchar no es soldado. Una noche llamó a Wang. «Wang, Mei Ling tenía razón, ¿verdad?» Su voz temblaba. Wang asintió. Él también estaba herido. Cara, manos, pies. «Sí, comandante, la maldición es real». Y en su voz había desesperación. «¿Qué podemos hacer?» La pregunta de un hombre poderoso que había descubierto que el poder real residía en otra parte. «No sé. Tal vez pedir perdón». Wang sugirió, aunque sabía que era inútil. El comandante Chen se rió. Era una risa amarga. «Hay cosas imperdonables». Y en esas palabras estaba la verdad terrible que ambos hombres ahora comprendían. La primavera pasó. Llegó el verano. El verano pasó. Llegó el otoño. 1905 terminaba. Y cada día, Wei iba a la plaza. Tomaba su cuchillo. Se acercaba a Mei Ling. Cortaba. Pero ya no veía que estaba cortando, porque Mei Ling nunca había sido herida. Estaba completamente intacta. Ni una sola cicatriz. El pueblo la veía cada día, pero nadie lo notaba. Alucinación colectiva. Los Jin habían cegado los ojos de todos. Solo 5 hombres veían la verdad. Solo ellos sabían. Y ese conocimiento era su tormento. El día 200, Wei ya no podía caminar. Cada parte de su cuerpo estaba herida, pero aún estaba vivo. Los Jin lo mantenían vivo, porque su trabajo no debía terminar. Lo arrastraban a la plaza cada día, y él cortaba, y el ciclo continuaba. Su esposa e hijos habían dejado la casa. «Estás maldito», habían dicho. Y tenían razón. Wei vivía solo ahora, como un muerto viviente, un cadáver que aún respiraba porque la maldición no había terminado con él. El día 300, la lengua de Li Feng había sido cortada. Ya no podía hablar.
De su garganta salían sonidos extraños. En el pueblo nadie lo miraba. «¡Maldito!», decían. «¡Manténganse alejados!». Y Li Feng vivía en una choza sola. Cada día nuevo dolor. Cada noche sin esperanza de mañana. El día 400, el juez Juan estaba ciego. Sus ojos habían sido cortados. Ya no podía ver. Pero aún vivía. En la oscuridad. Solo. En agonía. «Perdona», susurraba. «Perdóname». Pero nadie escuchaba. Porque los muertos no perdonan. Y Mei Ling hablaba por todos los muertos. El día 500. Los brazos y piernas del comandante Chen habían sido cortados. Solo quedaba su torso. Pero aún vivía, porque la maldición no lo dejaba ir. Cada noche gritaba, pero nadie venía. Era un prisionero en su propio cuerpo destrozado. El día 600, el guardia Wang había enloquecido. Del dolor, del miedo, de la culpa. Solo permanecía en silencio. Gritaba a las paredes vacías. Solo en silencio. «No merezco tanto castigo». Solo en silencio. Pero los Jin no escuchaban, porque permanecer en silencio también era un crimen cuando tenías el poder de hablar. El día 900, 4 hombres habían muerto. Solo Wei quedaba vivo. Pero vivo era la palabra equivocada. Solo no había muerto. Su cuerpo era irreconocible. Cientos de cortes. Algunos miembros se habían desprendido, pero los Jin lo mantenían en pie, lo mantenían consciente. Lo mantenían cortando. Cada día iba a la plaza, tomaba el cuchillo, le daba cortes a Mei Ling, y cada día se infligía daño a sí mismo. El ciclo había continuado durante 900 días, 90 días más, y entonces terminaría, o eso esperaba Wei en la poca cordura que le quedaba. El día 999, Wei haría el corte final, extracción del corazón, el paso final del Lin Chi, el corte que finalmente traía la muerte misericordiosa. Estaba en la plaza. Ya no había nadie. El pueblo no venía, porque el miedo se había extendido. «Lugar maldito», decían, «no se acerquen». Y tenían razón en su miedo. Solo Wei y Mei Ling, el verdugo y la víctima que nunca había sido víctima. Ella lo miró. Por primera vez en 999 días, habló. «Wei Shang, el corte final, pero esta vez elegirás. ¿Me cortarás a mí o te cortarás a ti mismo?» Y en su voz había algo parecido a la piedad, aunque mezclado con justicia implacable. Wei tembló. «Yo. Las palabras no venían. «Si eliges cortarme, la maldición continúa. Morirás, pero tu alma permanecerá aquí para siempre. Cada día, cada noche, para siempre serás cortado». Su voz era suave, pero cada palabra era un peso. «¿Y si me elijo a mí mismo?». Un hilo de esperanza en su voz rota. «La maldición terminará. Morirás, pero encontrarás paz, y yo seré libre». Era una elección simple, pero cargada de significado. Wei cerró los ojos. Pensó en 20 años de matar. Pensó en cientos de personas que había torturado. Pensó en las veces que había dicho, «solo estoy haciendo mi trabajo». Pensó en cuán fácil había sido decir eso, cuán fácil había sido no cuestionar. Luego apartó el cuchillo de Mei Ling, lo apuntó a su propio pecho. Su mano temblaba, pero su voz era clara por primera vez en 999 días. «Perdona», dijo por última vez, y apuñaló. Wei Shang murió ese día. Cuando encontraron su cuerpo, estaba cubierto con 1000 cortes. Los médicos se sorprendieron. ¿Cómo vivió tanto tiempo? Era una pregunta que nunca sería respondida. Li Feng, el juez Huang, el comandante Chen y el guardia Wang también habían muerto en los meses anteriores, todos también con 1000 cortes. Una muerte que desafiaba la explicación médica. Mei Ling fue liberada. Era la persona equivocada, dijeron. Era inocente. Y era verdad.
pero llegó demasiado tarde para importar. Mei Ling dejó la ciudad. Nadie la volvió a ver. Se desvaneció en las montañas de donde sus jin habían venido. Pero a veces, especialmente en las noches de niebla, se veían cosas extrañas en esa plaza. 5 hombres. Fantasmas. Todavía están allí. Wei sostiene un cuchillo. Los otros están alrededor de él y constantemente, siendo cortados. Un ciclo que no tiene fin. La maldición no terminó, porque algunos pecados son imperdonables y algunas maldiciones duran para siempre. La plaza permanece vacía ahora. Nadie camina allí después del anochecer, porque aquellos que lo hacen escuchan sonidos de corte, sonidos de gritos, y a veces, en la niebla, ven una figura, una mujer, con vestido blanco, sonriendo, mirando, esperando a que la siguiente cadena de culpables cometa sus crímenes para que la justicia pueda ser servida una vez más. En 1905 se prohibió el lingchi. El imperio chino dijo que era demasiado salvaje, pero la verdad era diferente. La verdad era que, después del último castigo del lingchi, 5 hombres murieron simultáneamente, todos con 1000 cortes. Y nadie pudo explicar cómo sucedió. Los registros fueron sellados. El caso fue cerrado. Pero aquellos que sabían, los viejos escribas y los eruditos susurrantes, contaron una historia diferente. Contaron sobre una bruja, sobre Jin, sobre una maldición que convirtió la tortura en su contra. Y dijeron que si alguna vez la injusticia se volvía tan grande, si alguna vez los poderosos abusaban tanto de los débiles, si alguna vez los inocentes sufrían mientras los culpables permanecían en silencio, entonces la maldición regresaría, porque la tierra recuerda, la sangre recuerda, y los jin nunca duermen, solo esperan la próxima cadena, la próxima vez que 5 hombres decidan que una vida inocente no importa. El proverbio chino famoso dice, cerrar los ojos al mal es lo mismo que cometer el mal. Y a veces, muy a veces, la justicia sale de las manos humanas, sale de las manos del imperio y entra en las manos de algo más antiguo, algo más oscuro, algo que no perdona. Tú tampoco olvides, porque cada historia olvidada puede repetirse, y cuando se repite, la maldición despierta, y los 1000 cortes comienzan de nuevo, solo que la próxima vez podría ser tú quien esté en la cadena. Podría ser tú quien diga, solo estoy haciendo mi trabajo, o solo estoy obedeciendo órdenes, o solo me quedé en silencio. Y entonces aprenderás, como Wei Shang aprendió, que hay un precio por cada elección. Incluso la elección de no elegir. Especialmente la elección de no elegir. La plaza de Pekín permanece. Los edificios han cambiado. La ciudad ha crecido. Pero ese lugar, ese pequeño cuadrado donde se realizó el último lingchi, permanece vacío. Un parque ahora, dicen. Pero nadie se sienta allí. Nadie juega allí. Los niños se mantienen alejados sin saber por qué. Los perros no entran. Los pájaros no cantan. Porque en ese lugar el velo entre los mundos se adelgazó y nunca se volvió a espesar completamente. Y en las noches sin luna, si te paras en el borde de ese lugar y escuchas muy cuidadosamente, aún puedes oírlos, los 5 hombres, gritando, suplicando, cortando y siendo cortados para siempre, porque esa es la verdadera tortura de los 1000 cortes. No son los cortes del cuerpo, son los cortes del alma, y esos nunca sanan.